Anne, este es un saludo muy cordial para usted. Estamos aquí con José Ramiro tratando de hacer una reflexión para retomar nuestro trabajo de rizoma. Ajá. Y pues primero que todo queremos desearle que se encuentre muy bien de salud y que todas sus cosas marchen muy bien. Y esta grabación la hacemos con la intención específica de que usted pueda compartir con nosotros nuestras reflexiones en este retomar del trabajo del rizoma Nabusimaque. Claro, sí, Nicolás, correcto. Bueno, buenas tardes, doctora Ann. Efectivamente, como usted se ha dado cuenta, hemos venido trabajando muy integradamente y muy entusiasmados con este proyecto que para nosotros realmente se ha convertido en un modo de vivir. En nuestra página del rizoma Nabusimaque Colombia hemos agregado las diferentes sesiones de trabajo como las que se han dado en cada uno de los módulos. Efectivamente, en este momento nos encontramos en la recta final, que es ya la construcción de nuestro rizoma o tesis doctoral, y para luego sea el soporte de nuestras chifladuras. La doctora, pues muy gentilmente, como nos ha colaborado, igual que la doctora Esperanza, en las sugerencias y en las lecturas y en los apoyos con respecto a los informes y trabajos escritos, pues queremos de igual manera presentarle esta nueva etapa, que pues no será la última, sino será varias sesiones que efectivamente creo que van a ser intensamente estos últimos 4 a 5 meses para en marzo presentar la tesis final. Qué gusto saludarla. En nuestras primeras construcciones, quizá el primer escrito, nosotros hicimos un giro, incluso parte de eso se refleja en nuestro logo, donde nos fuimos por el lado de la energía y la materia que fluye a través del universo para que llegando al cuerpo humano se manifieste en los aprendizajes. O sea, tratamos de ver la relación que existe entre el flujo de la energía y la materia a través del universo, a través de los seres vivos, y considerándonos a nosotros como seres vivos, el flujo de la energía y la materia en el aprendizaje. ¿Es así? Claro, sí. No, y efectivamente, Nicolás, lo que decíamos es que el ser humano es un ser aprendiente, y como ser aprendiente, pues en su proceso biológico, él va a rescatar o a construir realmente lo que nosotros hemos llamado el adaptarse, el interactuar con el medio, el reaprender, el crear, el coevolucionar. Y nos dimos cuenta que en este tipo de procesos, y que en los rizomas, en el rizoma lo hemos planteado, Nicolás, en los módulos, y es que efectivamente eso implica un flujo, y ese flujo nos llamamos flujo de energía. Claro, y ahí por ejemplo vimos que el cuerpo humano, y más lo hemos entendido a medida que leemos las cosas de física cuántica y que hemos tenido las diferentes aproximaciones que nos hace, digámoslo, la literatura del doctorado, a la comprensión científica que hay hoy en día del universo, a ese panorama, cierto, científico, a la luz del nuevo paradigma emergente, donde el cuerpo humano es un flujo de energía, como todo ser vivo. Exacto. Y como todo cuanto existe. Todos nos movemos en la energía que fluye desde las estrellas. En medio de todos los fotones existe la energía, pero cuando llegamos a niveles cuánticos, cuando miramos la constitución de lo que uno ve sólido, de todo esto que uno ve sólido, cuando llegamos en un momento determinado a entender a ese nivel atómico y molecular y subatómico, pues todos son grandes espacios donde fluye la energía. Correcto. Y donde la materia y la energía, al formar partículas, constituyen todo lo que existe. Claro, es decir, todo el soporte que nosotros hemos manejado nos lo da la física cuántica y obviamente los planteamientos de Einstein, de la relación entre materia y energía. Y decíamos que efectivamente, pues
estamos acostumbrados a mirar solamente en un solo foco el ser humano y la naturaleza. Y la física cuántica y todo el paradigma emergente, Nicolás, realmente lo que nos está mostrando es que hay grandes escalas y grandes contrastes entre lo macro, que es el universo, y lo micro, que son los, como dice Nicolás, los átomos, las moléculas, hasta llegar a lo cuántico, a las fuerzas de la naturaleza, a las partículas fundamentales. Y en todo esto realmente, como lo plantean en Cosco, cómo realmente la energía está presente en todos estos procesos. Y de hecho, pues realmente cuando trabajamos Maturana y Varela nos dábamos cuenta que era llegar a comprender esa nueva realidad, una realidad que estaba parcializada o que realmente no queríamos o no se había llegado a entenderla de una forma integral. Y que de esa manera las unidades vivas, y nosotros los seres humanos como unidades vivas, digámoslo, estamos en un punto en el que nos entrelazamos con el entorno. O sea, nosotros nos vemos ahora separados, pero cuando miramos la cosa a nivel cuántico, nosotros miramos que a nivel cuántico todo está interrelacionado. O sea, es un flujo permanente de energía. Entonces decidimos ver el cuerpo humano y la sociedad humana como un flujo permanente de energía. Entonces pensamos que nuestra tesis, Anne, y esto es como parte del mensaje que queremos darle, es que pensamos que nuestra tesis está fundamentada en la energía y la materia, y cómo la energía y la materia que existen en el universo constituyen las partículas que lo forman todo, y que fluye desde las estrellas y desde el sol hasta nosotros. Todos los días, permanentemente fluye. Entonces, en medio de ese flujo, los seres vivos, y sobre todo los del reino vegetal, ellos toman la energía que fluye desde las estrellas y del sol, y a través del proceso de la fotosíntesis lo convierten en alimento. Y los seres vivos que existimos en el planeta Tierra, incluyéndonos a nosotros, que nos alimentamos de los vegetales, ¿cierto? Y otros seres vivos que se alimentan también de otros seres vivos. Entonces lo que hacen en el proceso de alimentación, en el juego de ser depredadores o de ser predadores, en el juego de las cadenas alimenticias, en las cadenas tróficas, todo eso lo que hace es manifestar el flujo permanente de energía. Claro. No, efectivamente, Nicolás, es decir, realmente lo que hemos con Nicolás construido es que en ese proceso biológico el fondo es un aprendizaje de la vida. Y así como el ser humano, que es nuestra tesis de Rizoma, la sociedad también se convierte en un aprendiente, en el cual también esa sociedad, no solamente de conocimientos, sino que una sociedad en la cual también al interactuar afecta y es afectada por todas las relaciones que se establecen con el entorno. Y la relación quizá más importante que se establece con el entorno y con la naturaleza, además de la nutrición y de la alimentación, por eso lo primero es la energía que es captada por las plantas del sol, y esa energía que se convierte en nutrientes para los procesos de alimentación de los seres vivos. Claro. Pero la otra relación más importante, en el caso particular de nosotros los seres humanos, es la relación materno-infantil que surge en nosotros como mamíferos. Correcto. Porque sí. al ser nosotros mamíferos, nuestra primera existencia en esos primeros 9 meses del embarazo se da en el útero biológico que ofrece la hembra de los mamíferos, en este caso la mujer en la especie humana. Entonces, ese ser humano conformado por el hombre y por la mujer, donde la mujer aporta su útero biológico para que ese nuevo ser que va a crearse se desarrolle ahí durante esos 9 meses, pues resulta que ese nuevo ser está en un permanente flujo de energía con su mamá, Claro. a través no solamente de la alimentación, sino de todo ese proceso vital y de crecimiento y desarrollo que se da durante esos 9 meses. Claro, pero Entonces, algo importante, lo que tú acabas de plantear,
y es que ese proceso de vida que está esquematizando Nicolás desde la concepción del nuevo ser, realmente lo que demuestra es que los procesos vitales y los procesos cognitivos se encuentran, se funden en uno solo. O sea, nosotros no podemos decir hasta acá va lo biológico y hasta aquí va lo educativo. Y eso es un flujo de energía permanentemente. Exactamente. Por ese motivo nosotros cuando empezamos a construir nuestros escritos, veíamos que realmente en todo este proceso está involucrado el reaprender, el volver a conocer, la integración, y lo planteamos así, desde nuestro logo que elaboramos, el átomo y la relación femenino-masculino, nos dábamos cuenta realmente cómo no podemos fraccionarlo, sino que realmente es una unidad. El ser humano, desde su concepción y en la formación de familia y luego de sociedad. Claro, ahí es donde entonces encaja que después de nacer y durante los primeros años de nuestras vidas, la familia funciona como un útero, en primera instancia un primer útero social. Claro, sí, sí. Donde a raíz de la noósfera que se presenta en el individuo que está creciendo, la noósfera que surge en los individuos que conforman la familia, la noósfera de los parientes de esa familia, la noósfera de los vecinos donde se encuentra la familia, la noósfera de esa sociedad y la cultura de esa sociedad donde está esa familia que comprende a ese individuo nuevo. Entonces esa noósfera y ese útero social que es la familia son un permanente flujo de energía donde con el lenguaje e interactuando con la cultura, entonces se genera a través de la vida cotidiana, se genera un flujo de energía que es el que nos permite a nosotros realizar permanentes procesos de aprendizaje, que es donde viene esa interacción y esa interrelación del individuo nuevo y de los individuos que conformamos las familias en la relación con el nicho vital en el que nos encontramos, donde la cultura, el lenguaje, la noósfera, ¿cierto? La misma sociedad de consumo, todos son elementos que lo único que hacen es expresar ese flujo permanente de energía, porque acuérdense de lo que hemos reflexionado en tantas ocasiones, José Ramiro, un pensamiento que se produce en la mente de nosotros antes de convertirse en palabras, ese es un flujo de energía y de materia que se dio en nuestros cerebros, que luego se convirtió en palabras que excitaron la atmósfera, que excitaron las moléculas que hay en la atmósfera para llegar a su oído o al oído de Anne, y luego ser decodificados en nuevas palabras, generar en el cerebro de cada uno de nosotros una vez más nuevos pensamientos, nuevas reflexiones, y esos no son más que flujos de energía. Claro, no, efectivamente, es decir, lo que en el fondo estamos casi que viendo desde la génesis hasta ver cómo la sociedad aprendiente es una sociedad aprendiente, la sociedad es una sociedad aprendiente donde cada día reaprende. Y aprenden los individuos y aprende la sociedad. Pero lo esencial también está en que este proceso complejo implica una autoorganización. Y esa autoorganización es lo que nosotros vemos planteado en la autopoiesis, que va a ser un esencial elemento para nuestra construcción, para nuestras construcciones, y que ahorita Nicolás va a contarle a la doctora Anne y a la doctora Esperanza cómo construimos, llegamos a la construcción, porque nosotros desde el comienzo ya definimos unos hilos conductores que tenemos muy claros y dentro de los cuales lo que nosotros vamos a plantear o hemos construido es esa comprensión, ese entrelazar los diferentes entornos. Esa interrelación de nosotros como seres humanos, individuos aprendientes en una sociedad aprendiente, que nos interrelacionamos e interactuamos con nuestro nicho vital conformado por el lenguaje, por la cultura, por la misma sociedad de consumo, por todo lo que está en nuestro entorno, con lo cual nosotros modificamos nuestro entorno, el entorno nos modifica a nosotros, y esos ajustes estructurales que hacemos pues no son más que evidentemente aprendizajes. Claro, y un tema central que tocas ahí, Nicolás, como la doctora Anne y la doctora Esperanza pueden darse cuenta, el centro es esta unidad viva, que nosotros
lo hemos definido o lo hemos concretado en el diagrama que vamos a mostrar, cuya construcción fue producto de las reflexiones y del volver a dialogar con los autores, en el cual nosotros vemos cómo el centro de la vida, como unidad fundamental, la vida, y esa vida que se autoorganiza, esa vida que se autorregula y que obviamente está afectada por otros elementos, o que se integra, más bien, no tanto afectada, sino que integra otros elementos, los cuales nosotros llegamos a la construcción de la pirámide. Y esta pirámide, lo vamos a ver más adelante, también tiene nuestra fundamentación biológica en el rizoma Nabusimaque, porque realmente allí es donde vamos a plasmar nuestra tesis doctoral. Es en la construcción de esta pirámide. Bueno, Ramiro, mira, aproveche y señale que estamos con la pantalla del computador. Sí. Entonces, ahí usted puede señalar. Perfecto. Entonces, la construcción de esta pirámide que llegamos, realmente es esa red que la sociedad construye, que hemos planteado como individuo y como sociedad aprendiente, como tiene algunos elementos fundamentales que parten de la información. Esa información que Nicolás planteó del universo. Y si lo vemos en nuestro universo de seres humanos, está en el ADN. Y otros elementos que con Nicolás vamos a concretar, está el lenguaje, la noósfera y el aprendizaje. Entonces, permítame un momentico, José Ramiro, yo trato de apuntar aquí esto. Ay, perdón. Y es, colócame por favor, No está. permítame, eso. Ya, lo ampliamos. Efectivamente, listo. Entonces, Si quieres girarte a este lado, no, aquí está bien también. sí. Entonces, Esa telaraña que nosotros como esa red. digámoslo que aquí nosotros habíamos hecho este otro diagrama. A ver, un momentito. Va a ser nuestro producto. ¿A qué queremos llegar? Sabemos que los elementos fundamentales de la tesis son... Digámoslo, el flujo de información en el universo a través de las estructuras físicas y biofísicas de todo cuanto existe implica energía y materia, ¿sí? Ese flujo de energía y materia que viene, según lo plantea Cosco, como información que fluye del universo. O sea, información que viene en forma de electrones, de protones, de neutrones, de fotones, y que conforma todo lo que existe. O sea, las partículas fundamentales, Las inclusive, partículas llegar hasta lo mínimo. fundamentales, sí. Entonces, el universo, Se concretan en el universo, y aquí donde volvemos a este otro diagrama. la materia y la energía. Exacto. Entonces, la información que llega En esta parte. aquí en esta parte, que llega desde arriba del universo, del sol, de las estrellas, esa información se interrelaciona con el lenguaje en nosotros los seres humanos, que tenemos la capacidad de tener un lenguaje, y en otros seres que tienen su forma de expresión también, y en la noósfera, que es el mundo de las ideas de nosotros los humanos. Y resulta que se interrelacionan entre ellos y generan en nosotros, se expresan en un aprendizaje. O sea, Sí. nosotros como individuos estamos inmersos en nuestro propio lenguaje, estamos inmersos en nuestro mundo de las ideas y estamos inmersos en la información que viene del universo y que surge de nosotros mismos a través del ADN que nos caracteriza como especie. Claro. Entonces, hemos encontrado que esa interrelación entre información, ADN, lenguaje, aprendizaje y noósfera nos da la figura de una pirámide, Esta, que es aquí, señálenla ahí, manténgala ahí, yo lo sí, encuadro. que estaría como... ¿Por qué? Pero el fondo es que la vida, nosotros llegamos a la construcción, Nicolás, de la frase que decíamos que donde hay vida hay aprendizaje, y si hay aprendizaje, La vida se mantiene. la vida se mantiene. Por ese motivo, esta pirámide que está soportada por esos 4 elementos, que son la información, el lenguaje, la noósfera, va a integrarnos el reaprender, que se está dando permanentemente en el proceso de la vida.
Entonces, mantenga la pirámide un momentico aquí, Sí. nosotros le explicamos a Anne lo siguiente. ¿Cómo llamamos a la construcción? Sí. Ah, Entonces, resulta que aquí viene la energía que fluye desde las estrellas y la información en forma de ADN o en forma de partículas, ¿sí? Y en otro extremo está el lenguaje, y en el otro extremo está el aprendizaje, y en el otro extremo está la noósfera. Entonces, en cualquier forma, Desde esta es donde una, se mire, desde desde donde donde se se mire. mire, es una relación que se da en todos los sentidos. sí. Pero ¿cuál es la clave? Empleamos esta bomba. Entonces la vida se da en el centro de esa relación, o sea, en el flujo permanente de la energía en medio del flujo de la energía que viene de las estrellas, interactuando con la noósfera, interactuando con el lenguaje, O con interactuando y generando el aprendizaje. Entonces, entre todos forman una pirámide en cuyo centro se encuentra la vida. El La biocentrismo, vida, ahí está el- en el caso de nosotros los humanos, soportada por la relación materno-infantil, ¿cierto? como útero. Como un Generador. útero biológico que genera la vida en primera instancia y después es reemplazada por la familia y por la escuela. Ulteriormente, en primera instancia, la familia juega el papel de un útero social, un primer útero social. Sí, correcto. Pero se termina esa etapa familiar y al llegar nosotros en nuestro sistema educativo como sociedad que hemos desarrollado, entonces el sistema educativo y la escuela se convierte en un segundo útero social. Entonces ahí es donde toma más peso la relación entre la noósfera, el lenguaje y el aprendizaje. Correcto, sí. Algo importante que nosotros hemos venido desarrollando y es que ese flujo de energía pues se da en la vida como tal. Y por ese motivo decimos que la vida, donde hay vida hay aprendizaje, si hay aprendizaje se mantendrá la vida. O sea, desde donde se mire, todos los elementos van a interactuar para soportar la vida, que es lo que nosotros hemos venido trabajando en cada uno de los escritos. No sé, Nicolás, si en esta recta final queremos contarle a la doctora que la construcción de las pirámides que hemos formado, que van a ser 3, y como el producto final va a ser nuestro escrito de rizoma, que es nuestra tesis doctoral, y nuestras chifladuras van a estar muy integradas porque estamos manejando los mismos elementos. Y fundamentalmente los elementos son los dos básicos que la universidad nos ha planteado, la Universidad Central de Nicaragua, y es cómo integramos, queremos hacer una integración entre lo que son los ejes o principios y las menciones. Por ese motivo, en una primera parte, nosotros estamos manejando el ser humano como aprendiente y para llegar a la construcción de otras nuevas pirámides que a continuación vamos a construir, a plantear cómo llegamos a la construcción que hemos construido, y de igual manera hay un soporte conceptual para cada uno de los elementos en las 3 pirámides que hemos formado, que a su vez se interrelacionan una con otra y ninguna excluye a la otra, sino que de igual manera como en la vida y en el cuerpo humano se integran. Bueno, Anne, entonces, como lo hemos explicado, y así lo teníamos en nuestra, acuérdese de nuestra pirámide, aquí donde la energía viene de las estrellas, ¿cierto? Se interrelaciona con el aspecto del lenguaje, del aprendizaje, de la noósfera. Entonces, nosotros hemos encontrado una interrelación entre la energía y la materia que viene del universo, donde interrelaciona, en el caso de nosotros, con la vida, o sea, a través de la relación materno-infantil
y del cuerpo humano, el lenguaje, la noósfera y el aprendizaje, ellos forman esa pirámide en cuyo centro está la vida. Entonces, para nosotros, en nuestra propuesta de trabajo hemos hecho esta especie de figura aquí, que es equivalente como a los rizomas, donde en este caso, este que vemos aquí en color amarillo, es la propuesta de religación de la cosmovisión de las realidades que nosotros planteamos, que se da en un momento determinado en las sociedades humanas. Entonces, este que está en un verde más clarito y este otro que está en un verde más oscuro, estos son como las tesis de cada uno de nosotros, donde esta primera relación entre la energía y la materia y el cuerpo humano y los aprendizajes humanos nos sirve de fundamento, de base, del cual se desprende la conexión con los ancestros y con las cosmovisiones de nuestros antepasados, y que sería como el equivalente al trabajo de tesis que va a hacer José Ramiro, y la conexión con las realidades y con el entorno en el contexto de una relación materno-infantil, que es el trabajo que espero hacer yo en la tesis particular. Entonces, todo esto tiene como soporte esa pirámide básica que hemos planteado, que tiene como centro la vida y en sus extremos la energía y la materia que fluye del universo, la energía que sigue fluyendo a través del lenguaje humano y de la cultura, y la energía que fluye a través de la noósfera y del mundo de las ideas de nosotros los humanos, y que todo se expresa en el aprendizaje, que es esa, digámoslo así, esa interrelación de nosotros con el nicho vital, donde se realizan ajustes estructurales en los cuales nosotros como humanos modificamos nuestro nicho vital, y el nicho vital nos afecta a nosotros y nos modifica. Entonces estamos en un permanente flujo de energía. Claro, lo que tú estás planteando es algo muy importante, y es la relación existente entre el tejido social y el tejido ecológico, cómo ambos se nutren. Para nosotros es muy importante, doctora, plantear y hacer visible, palpable, cómo existe una relación entre el tejido social y el tejido ecológico, en el cual ambos se nutren y ambos se afectan, porque de hecho pues ambos se podrían destruir si uno involucra al otro o afecta al otro hasta el punto de hacerle perder su equilibrio. Y es muy importante pues que esta relación que estamos planteando son los procesos que se dan en la vida, y que esos procesos pues obviamente se da a todo nivel, desde las unidades básicas hasta las sociedades, pasando por los seres humanos, o sea, la vida que estamos nosotros planteando como elemento fundamental. Queremos mostrarle el proceso de cómo llegamos a la construcción de nuestras pirámides, y la integración y el entrelazar nuestro tema de rizoma, que acabamos de explicar a la doctora. Obviamente en los escritos soportamos todos los conceptos y hay la fundamentación teórica de los planteamientos que estamos dando. Entonces volvamos a este nivel, Nicolás. Recordemos que para nosotros la vida es el centro, ¿no? El biocentrismo que estamos manejando nosotros nos lleva a ese flujo, o queremos llegar a plantear cómo hay ese flujo de materia y energía. Y cuando empezamos a hacer la relectura de nuestros autores, nos dábamos cuenta que para poder hacer la sustentación y la fundamentación teórica, teníamos que entrelazar los ejes, como decíamos, como nos lo pide el doctorado, ejes o principios y las menciones. Y efectivamente, en la lectura nos dimos cuenta que uno y otro están contribuyendo a fortalecer realmente nuestro enfoque inicial del cuerpo humano como materia y energía, y el flujo que se da en los aprendizajes. Entonces, Nicolás, pues, si me ayudas en la construcción de esta primera integración del entrelazar el flujo de materia y energía con
los ejes. ¿Qué hicimos? En la reflexión que hemos trabajado nos dábamos cuenta que los ejes fundamentalmente son tres. Estos ejes que que nos ha planteado el doctorado, estos ejes o principios, realmente son lo que constituyen la vida. Ese que nosotros hemos llamado ese tejido social que parte del individuo, del ser humano, desde el útero, desde que se forma los primeros pasos de la vida. Ese ser humano, nos damos cuenta que de hecho él tiene que tener una autoorganización. Y aquí tocaremos mucho más adelante lo que tiene que ver con la autopoiesis, ¿cierto, Nicolás? Sí. Que efectivamente soporta la autoorganización Que en las unidades vivas. Lo que vemos nosotros en todo ser vivo, que él con la autopoiesis reproduce las características y las condiciones para su propia existencia, ¿cierto? Que es lo que uno ve en esos 2 metros de ADN que hay en cada célula humana, o cada célula de un ser vivo, que es la información para que ese ser vivo se diferencie del entorno. Correcto. Con los mismos materiales constituyentes, con los mismos protones, con los mismos electrones, ¿cierto? Con los mismos... partículas fundamentales. Con las mismas partículas fundamentales. Simplemente se combina y se conforma un campo mórfico, sí, que le da una característica particular a cada ser vivo, ¿cierto? Claro. Ese es un proceso de autoorganización donde en un momento determinado cada ser vivo se diferencia de su entorno e interactúa, hay una interdependencia con el entorno, ¿cierto? Que es nuestro segundo elemento, o el segundo elemento que nos plantea el doctorado como eje fundamental o principio, la interdependencia. El tercer elemento, efectivamente, para que existan los dos anteriores, o coayudando, está lo que nosotros llamamos, hemos dicho y plantea el doctorado, como la sostenibilidad. Y obviamente para que unas unidades individuales, el ser humano y la sociedad se autoorganice en esa relación de interdependencia, pues tiene que haber algo que lo soporte, que es la sostenibilidad de esta vida. Por ese motivo nosotros decimos que lo hemos llamado como elemento central la realidad. Esta es la realidad. Y la realidad nos lleva a la construcción de nuestra segunda pirámide. La realidad y las realidades. Y las realidades que involucran... Bueno, entonces, en síntesis, nuestro primer modelo de mediación, perdón, nuestro segundo modelo de mediación está en la integración de los ejes o principios y en la construcción, como decimos, de la segunda, que a partir de la realidad, esta realidad involucra de igual manera los elementos los cuales nos llevan, como hemos dicho, desde la autoorganización, la interdependencia y la sostenibilidad al proceso de la vida. Por ese motivo, para nosotros es fundamental plantear que donde hay vida, hay aprendizaje, y si hay aprendizaje, se sostiene la vida. Esa sería nuestra segunda pirámide. Ok, aquí donde... ¿Qué es ahí, José Ramiro, que alcanza a quedar? Listo. Aquí es donde queremos nosotros explicarle a Anne, permítame un tico, yo aquí, José Ramiro, qué pena. Le colaboro. No, tranquilo, quédese tranquilo. Okay. Anne, qué pena con usted, pues, tanta cosa, pero lo que pasa es que queremos compartir muy bien con usted que esta pirámide, con esas interrelaciones, ¿cierto? Y nosotros, sobre todo, con aquí lo que nosotros vemos son unas relaciones de interdependencia entre la energía que fluye desde las estrellas, desde el sol, una interrelación, una interdependencia con el lenguaje. En la primera, que es nuestra primera pirámide. Sí, con el lenguaje,
sí, que caracteriza al ser humano y que en cada ser humano, cuando se genera un pensamiento, ese pensamiento implica necesariamente la construcción o la conformación en el cerebro de cada persona de un pensamiento que se va a convertir en palabras. Inicialmente empieza por un flujo de energía de moléculas y de materia que llega hasta el aparato fonatorio y aquí se convierte en vibraciones que estimulan la atmósfera y que llegan hasta el oído de José Ramiro o que llegan hasta su oído, y entonces ese flujo de energía se mantiene en todos los seres vivos, se mantiene en la sociedad y en particular en nosotros los seres humanos, y en un momento determinado afecta e influye, y nosotros entonces cuando lo interrelacionamos, o sea, cuando mi pensamiento, mis ideas, o las de José Ramiro, o las de cualquier persona, o las suyas, Anne, o las de cualquier ser humano, llegan a otro ser humano, están influyendo sobre la noósfera del otro ser humano, y están influyendo sobre la gran noósfera humana, que conforma todo el planeta. Entonces, tenemos una interrelación, ¿cierto? Como una, más que interrelación, una interdependencia. Depende, esa realidad depende del lenguaje y del flujo de energía a través del lenguaje, depende del flujo de energía a través de la noósfera, depende del flujo de energía a través del aprendizaje y se expresa a través del aprendizaje. Entonces nosotros hemos pensado que esta figura de la pirámide con la esfera adentro, con el útero biológico en primera instancia, donde está la vida, el de la mamá en la relación materno-infantil, o el de la familia en ese útero social donde se continúa ese flujo de energía y en la formación de ese individuo, o en ese útero social en segunda instancia que es la escuela, ¿cierto? Entonces vamos a continuación, Anne, a mostrarle otras figuras de pirámide también, pero que nos permiten como desarrollar conceptualmente la tesis. Sí, pero hay algo importante, Nicolás. Estos planteamientos que hemos hecho en las dos primeras pirámides que le hemos mostrado a la doctora Anne, lo que realmente están demostrando es ese impacto del proceso del flujo de energía. Y si nos vamos a Sheldrak, vamos a hacerle todo un planteamiento, a dar una reinterpretación o una relectura del planteamiento que hace Sheldrak, Nicolás, de cómo esa energía está presente en el ser humano, y hablan de los campos y de los campos mórficos. Realmente ese es el flujo de energía que, como Nicolás dice, que si nosotros 2 días con Nicolás dialogamos, o si viene otra persona o tú vinieras, realmente también afectaría nuestra noósfera, y eso es donde se hace palpable el flujo de la energía. Lo que inclusive los orientales, en la India, y en todas las culturas ancestrales nos han querido plantear. A eso queremos llegarle, y eso le vamos a mostrar. Ese va a ser nuestro desarrollo de la tesis del rizoma. Entonces, como dice Nicolás, vamos a la construcción de nuestra tercera pirámide, pero sin querer nosotros darle prioridad que una es independiente de la otra, sino que realmente las tres siguen teniendo el mismo esquema. Sí, el asunto es que se convierte en una figura muy fuerte. Es como lo que vimos cuando leíamos a Wagensberg en La rebelión de las formas. O sea, es un sólido, y mezclamos la pirámide con la esfera. O sea, la pirámide y la esfera se convierten en una, no sé, encontramos que aquí hay algo muy curioso, muy interesante, donde relaciona el flujo de energía del universo con la vida. Claro. Mire, hermano Nicolás, lo que Nicolás acaba de plantear, doctor Adán, y usted lo sabe, y todas las culturas ancestrales lo han planteado, desde los egipcios, inclusive en las pirámides, está la representación. Y algo curioso, Nicolás, yo leyendo en estos días, nuestra Sierra Nevada de Santa Marta, de donde son nuestra cultura de los Kogi, los Arhuacos, del grupo Nabusimaque, la Sierra Nevada de Santa Marta la plantean como una pirámide. Tiene forma de pirámide, es una pirámide gigantesca. La pirámide es la representación de un flujo de energía. Si vamos al Museo del Louvre en París, usted lo sabrá,
pues está la representación de las pirámides como centros de energía de los seres humanos. Y hay teorías que plantean que hay pirámides en todas las culturas antiguas humanas distribuidas a través del planeta porque todas hacían parte de un gran círculo de flujo de energía a través de todo el planeta. Correcto. Eso lo vamos, doctora, nosotros estamos hasta ahora, obviamente haremos el soporte, pero queremos compartir con usted y que nos colabore, dándonos sus sugerencias, si vamos en buena línea, cuál es nuestro camino. Realmente nosotros estamos construyendo este caminar, pero estamos integrando los elementos que la universidad y que ustedes gentilmente nos han expresado y nos han hecho llegar. Como la idea nuestra es entrelazar nuestro trabajo de rizoma con los ejes y con las menciones, a partir del planteamiento inicial, queremos mostrarle a doctora Ann cómo se hizo la construcción de nuestra tercera pirámide. La pirámide que lleva las cuatro menciones, de paz y derechos humanos, la espiritualidad y cultura, el aprendizaje social y la sostenibilidad Para la construcción de nuestra tercera pirámide, seguimos manteniendo que la vida, donde hay vida hay aprendizaje, y que el aprendizaje implica que la vida se mantenga. En esta tercera pirámide nosotros planteamos que efectivamente la vida y el ser humano como centro de ese proceso de autoorganización debe tener una espiritualidad. Y que esa espiritualidad obviamente se da dentro de una cultura. Y qué curioso, Nicolás, porque efectivamente este elemento que nosotros llamamos la espiritualidad dentro de las menciones está en uno de los vértices, ¿cómo lo llamamos? Para hablar también del caos y de nuestro proceso, en el cual está también... Allá está la sostenibilidad. La sostenibilidad. Y aquí está la paz. Otro elemento. Y los derechos humanos. Y los derechos humanos. Que todo redunda. Y aquí es donde encontramos que en todo se interrelaciona, todo todo confluye, todo en el aprendizaje. Y en el aprendizaje tanto del individuo como en el aprendizaje social. Del individuo y de la sociedad. O sea que esta es nuestra tercer pirámide, Nicolás, que de cualquiera de los vértices que analicemos, esta tercer pirámide es lo que constituye lo que nosotros hemos llamado, que queremos presentarle a ustedes, es nuestro diagrama número 3, en el cual es la parte conceptual que va a ser para nosotros una mediación de lo que nosotros queremos integrar con las menciones, ¿cierto? Correcto. Entonces, si nosotros miramos el diagrama anterior, entonces aquí teníamos la autoorganización, la interdependencia y la sostenibilidad como los ejes principales del doctorado, ¿sí? Entonces, mire que encontramos una semejanza entre los ejes y las menciones. Eso aquí está. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que está espiritualidad, paz y derechos humanos, sostenibilidad y sustentabilidad y aprendizaje social. O sea, nuestro diagrama de mediación menciones y como principios. El Entonces diagrama tenemos 2. la autoorganización, la interdependencia, la sostenibilidad de las diferentes realidades que conforman la vida. Claro, perdón, Nicolás. O sea, nuestro diagrama número 2 de mediación son nuestros ejes o principios que el doctorado nos plantea y en la cual lo hemos representado en esta nueva pirámide. Ok.
¿correcto? Entonces ahorita, Nicolás, lo que te propongo es que mostremos ya la secuencia completa para llegar al producto final, que son nuestras chifladuras, el rizoma de nuestras chifladuras. Esta realidad que nosotros hemos planteado y que le hemos llamado rizoma Nabusimaque Colombia, quisimos desde su génesis esquematizarlo en un logo con el nombre de nuestro rizoma Nabusimaque, que es nuestro territorio de ideas. Nabusimaque va a ser para nosotros la guía de la cosmovisión y la cosmogonía del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, de esa pirámide de Nicolás que se parece al Tíbet. Ajá. En los escritos que hay sobre la literatura de la geografía colombiana, la Sierra Nevada de Santa Marta y sus picos se constituyen como una pirámide. Esa pirámide, pues, obviamente debe partir, lo hemos esquematizado con nuestro logo. Con nuestro logo. Sí, que aquí tenemos el yin y el yang, sí, que une, ¿cierto? Para nosotros el símbolo del sexo masculino con el símbolo del sexo femenino, pero todo esto simboliza el útero, porque el ser humano, hombre o mujer, surge siempre de un útero biológico, en el cual hay un par de átomos que simbolizan también partículas fundamentales. Cómo esas partículas fundamentales expresan un flujo de energía en medio del amarillo que nos da la energía del sol, ¿cierto? Y ahí pues ese es nuestro logo del rizoma. Inicial, perfecto. Y luego a continuación pues está la construcción de nuestras pirámides, como le decíamos, que va a tener todo el soporte que hemos venido haciendo en cada uno de los módulos. Entonces, Nicolás, retomando, para llegar al producto que nos pide la universidad del rizoma y las chifladuras, sinteticemos haciendo el proceso completo de las 3 pirámides que hemos elaborado. Ok, entonces aquí estamos en la primera pirámide, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Y es la información que fluye desde el sol, desde las estrellas, desde el universo, que se relaciona con la noósfera, con el aprendizaje y con el lenguaje, ¿cierto? Donde en un momento determinado todo esto implica un tejido en el cual, en cuyo centro se encuentra la vida. Entonces, digámoslo así, las realidades forman esta primera pirámide. Donde la vida se encuentra en el centro. Correcto, ahí la podemos colocar, Nicolás, siempre. Y esto hace alusión a nuestros ejes o principios del doctorado. Entonces aquí tenemos la interdependencia o la interrelacionalidad, la sostenibilidad y la sustentabilidad, la autoorganización, que es realmente las realidades. O sea, nosotros lo que queremos hacer es una comprensión de la realidad bajo los principios fundamentales. Y esa realidad, como está diciendo Nicolás, es lo que queremos entrelazar con nuestro planteamiento inicial y ahora, Nicolás, con las menciones. Porque, Ana, aquí es donde en un momento determinado encaja, digamos, la propuesta que el doctorado hace, en el cual la tesis de rizoma debe generar una nueva síntesis de los ejes y menciones. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que la figura de la pirámide, ¿me permite un momentico la pirámide, un momentico? Sí. Nuestra estructura inicial. Nuestra estructura inicial, lo que nosotros encontramos es que los ejes y las menciones interrelacionan y se pueden intercambiar. Y lo que nosotros vemos es que tanto ejes como menciones en un momento determinado juegan tanto con la figura de la pirámide como con la figura de la esfera, donde la esfera es la vida. Correcto. Entonces vamos ahora, Nicolás, con la tercera pirámide. La tercera pirámide representan las menciones. Entonces
las menciones, acá está, Nicolás, que hemos planteado, pues las menciones, como yo lo expliqué, las 4 menciones de las cuales el doctorado... pero eso podemos hacerlo aquí, Julio Ramiro. Listo, efectivamente. Entonces aquí tenemos una nueva pirámide en la cual La vida. la vida está en el centro y Abro con un círculo. la vida aquí en el centro y la sostenibilidad y la sustentabilidad aquí coincidiendo con la otra pirámide de los ejes. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros encontramos curioso, que la figura de... Las 3 figuras de pirámide se interrelacionan. ¿Sí? Paz, se entrelazan, Nicolás, se entrelazan las 3. Paz y derechos humanos, aprendizaje social y espiritualidad y cultura. O sea, es esa propuesta de mostrar una nueva relación, ¿cierto? Claro, de cómo hay una interrelación, sí, sí. Una interacción, Claro. entre menciones y entre ejes o con nuestra propuesta del flujo de energía alrededor del aprendizaje. Pero Nicolás, una cosa importante, es bueno que la doctora Ann, así como te escuchó en esa ocasión la doctora Esperanza Cerón, ¿cómo llegamos a este producto? No fue fácil, doctora Ann, fue la construcción que hicimos con Nicolás de una metodología y que nos sirvió mucho el seminario para aclarar que no era investigación tradicional, sino una nueva forma de investigación que está soportada en la metodología que Nicolás va a Detengamos un momentico con la metodología. Déjeme, yo hago el encuadre aquí en el computador. Entonces, el proceso metodológico que seguimos para llegar a esa figura de las pirámides, pues implicó necesariamente primero un diálogo con los autores. Ese diálogo nos llevó a unas reflexiones sobre los diálogos con los autores desde el rizoma y desde las chifladuras personales. Fueron largas discusiones, algunas de las cuales están en algunas grabaciones que hemos puesto aquí en la página web. Sin embargo, se reflejaron todas en los documentos escritos precisamente de esos diálogos que hacíamos con los autores y de esas discusiones que teníamos desde el rizoma y desde las chifladuras personales. Esos diálogos implicaban necesariamente volver a hacer los mismos diálogos, o sea, es una lectura y una relectura para convertirlos en unos símiles gráficos y fotográficos y para en un momento determinado hacer unas nuevas reflexiones de rizoma y de las chifladuras personales que al mismo tiempo nos permitían proyectarlos a la noósfera humana a través de la página web y a las noósferas personales de cada uno de nosotros a través del lenguajeo y del emocionado de las reflexiones. O sea, reflexionando sobre las lecturas y sobre los diálogos con los autores, reflexionábamos nosotros mismos a través de nuestras noósferas y todo esto nos llevó a una integración holística en la que nos preguntábamos qué es lo que estamos afirmando, por qué lo estamos afirmando, para qué sirve lo que afirmamos, cómo lo interrelacionamos y cuándo y dónde lo interrelacionamos. Todo esto nos ha llevado a teorizar sobre nuestras propias reflexiones de rizoma y nuestras reflexiones de chifladuras personales, a través de exploración, de interacción y de observación, donde pensamos que tanto la poligrafía social como la mediación pedagógica que se han planteado en las 3 pirámides. Sí, que es lo que hemos planteado en esa figura de la pirámide, exacto. Esa figura de la pirámide se convierte en una estrategia de mediación pedagógica que nos ha permitido encontrar una figura muy sólida y muy estable y protectora, pues, porque además la esfera al interior de la pirámide se convierte en una protección y simboliza ese útero biológico y ese útero social que es la relación materno-infantil, que es la familia y que es la escuela, en donde en los 3 se genera ese proceso de aprendizaje. Entonces todo esto nos lleva a una nueva teorización en la cual, digámoslo, nosotros estamos tratando de cumplir con la tarea del doctorado, que es mostrar una capacidad para entrelazar de una manera novedosa
los ejes y las menciones que plantea el doctorado a través de una nueva teorización sobre esas reflexiones de las reflexiones que ya hemos hecho, y en ese proceso de lenguajeado y de emocioneado de los conceptos que nos plantean los diálogos con los autores en la tesis de Rizoma y en las tesis de las chifladuras personales. Sí. Nicolás, algo muy importante, como se puede dar cuenta la doctora Ann, esta metodología realmente fue lo que nos llevó a la construcción holística, a la integración holística de nuestro planteamiento como rizoma, del proceso de flujo de energía en el aprendizaje y los dos elementos fundamentales que la universidad nos da, los ejes y las menciones, lo cual redundará en definitiva en el trabajo o el producto final que será la tesis de rizoma y las chifladuras, teniendo en cuenta nuestro esquema de mediación planteado. No sé si Nicolás quieres agregar algo. En esencia, el planteamiento básico es que aquí, en el trabajo, digámoslo, de tesis de rizoma y de tesis de chifladuras personales, sigue estando la figura de la pirámide y de la vida a través de una esfera donde se ve el flujo de información y de energía y materia que del universo llega hasta el cuerpo humano y que se expresa a través del lenguaje, de la noósfera y del aprendizaje. Claro, Nicolás, y una cosa, que definitivamente esto es un reaprender, o sea, es cíclico, realmente ninguno de estos procesos se dan independientemente, sino que es cíclico. Por eso nosotros decimos que efectivamente es holístico, es complejo e implica todos los aspectos que hemos mencionado a través de los diferentes módulos y en las presentaciones de rizoma y de las construcciones individuales. Y obviamente se vuelve al punto de partida, Nicolás. Por eso es el reaprender materia y energía en este proceso que queremos describir. Pues Anne, entonces, digámoslo, hemos hecho hasta ahora un esfuerzo por poner a su alcance, de una manera muy sintética, y global, las reflexiones que hemos venido haciendo durante pues, casi 2 años. Casi 2 años, 1 año y medio largo. Y pues estamos muy agradecidos con el doctorado, muy agradecidos con su orientación, muy agradecidos con el apoyo que nos ha dado tanto Esperanza como la doctora Cruz, como... Así, la doctora Cruz Prado, en sus seminarios, como usted, Anne, como el doctor Francisco López, como los autores que nos han mencionado, el doctor Francisco Gutiérrez, con el tema de la educación como una praxis política. Sí, sí. El mismo Hasman, Hugo Hasman, nos ha sido a nivel aprendizaje ha sido... Edgar Morán, Hugo Agensberg, sí. Kafka. Y efectivamente casi, Nicolás, yo creo que un soporte que vamos nosotros a profundizar y a sustentar es todos los planteamitos que hace Sheldrak, que definitivamente los campos mórficos y sí, lo que son inclusive hasta los planteamientos de Oriente, del flujo de energía, lo que hablan... la partícula divina con Lederman ha sido fundamental para nosotros comprender todo el principio del flujo de la energía que ha soportado la idea original que tuvimos hace 1 año y medio, casi 2 años, cuando iniciamos el trabajo del rizoma, y que ahora se concreta en esto que le hemos tratado de expresar, y es donde le queremos pedir muy especialmente a Anne que con toda la paciencia que usted pueda tener, nos haga la contraparte suficiente, nos oriente en si estamos bien, cómo va nuestro caminar, si de pronto estamos yéndonos por el lado que no es, y nos gustaría pues como tener una orientación de si los ejes o principios, si las dimensiones, si las menciones del doctorado las estamos enfocando adecuadamente, o qué giro pudiéramos darle para que realmente nosotros podamos concluir en una tesis de rizoma que tenga la suficiente amplitud conceptual para que José Ramiro pueda expresar
lo que tiene pendiente en su tesis de cifradura personal, que es básicamente la cosmovisión, ¿cierto? Sí. Que es esta tesis, esta parte verde que está aquí, y la mía, que es esa conexión con las realidades, porque como dice Morán, lo que nosotros vemos es que como seres humanos hemos desconectado, hemos desligado cosas que deberían estar ligadas, que deberían estar desligadas y que deberían estar conectadas. Claro, por eso es lo importante de Hassman, el reaprender, ¿no, Nicolás? Con todo esto hemos reaprendido y efectivamente estamos en ese proceso de reaprender al tratar de integrar bajo la vida estos ejes y estas menciones. Le ofrecemos excusas si hemos sido de pronto reiterativos y muy extensos en esto. Hemos tratado de hacer un esfuerzo grande de síntesis, pero por favor, ajustenos todo lo que usted considere pertinente, hagan lo que usted considere que estemos siendo repetitivos o que considere que sobra o que no es pertinente. Por favor, sí. sin ninguna vacilación, ponemos a su disposición estas ideas para que nos ayude a refinarlas. Claro, y es que, Nicolás, digamos, en este receso académico, que para nosotros va a ser receso más bien de trabajo, no tanto receso, vamos a hacer la construcción del soporte teórico de estas tres pirámides que se integran y que como producto final será la documentación de rizoma y de chifladuras. Bueno, Anne, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos que se encuentre usted bien y que termine de recuperar pronto para volverla a tener por aquí en Colombia. Muchas gracias. Un beso y un abrazo. Chao.